En 1536, con Carlos V en el trono de España, el adelantado don Pedro de Mendoza, quien había forjado su fortuna una década antes en los sangrientos episodios del saqueo de Roma, desembarca en las costas del Río de la Plata para fundar la ciudad de la Santísima Trinidad. Debido a las duras condiciones de vida, los habitantes son trasladados a Asunción del Paraguay, ciudad que se había consolidado como una de las más importantes del virreinato. La explotación minera del Alto Perú requería una circulación más fácil y accesible que la vía del Pacífico. Surge entonces la necesidad de abrir una vía más directa a España, por el Atlántico. La creación del nuevo puerto cae en manos de Juan de Garay, quien refunda la ciudad abandonada 40 años antes y establece el puerto de Santa María de los Buenos Aires, en las costas del Río de la Plata. Por fuerza de la tradición, el nombre del puerto se impondrá al de la ciudad. Juan de Garay distribuye las tierras, designando la ubicación de la Plaza Mayor y la iglesia catedral. Además, cede terrenos a las principales órdenes religiosas: franciscanos, dominicos y jesuitas. En 1767, los crecientes conflictos entre la Compañía de Jesús y el trono de Carlos III provocan la expulsión de los jesuitas de todo el territorio español, incluso las colonias americanas. En 1776, los ingleses pierden la soberanía de sus colonias en América del Norte. Ese mismo año, ante el avance portugués, el virreinato del Perú se divide, creándose al sur el virreinato del Río de la Plata con Buenos Aires como su capital. En 1806 y 1807, la ciudad es invadida por tropas inglesas que buscan aprovechar el paulatino debilitamiento de las relaciones entre América y España, que a esa altura ya entraba en conflicto con Francia. Así, en 1809, el rey Fernando VII cae en manos de Napoleón Bonaparte, dejando acéfalas a las colonias españolas. Frente a esta situación, grupos criollos deciden hacerse cargo del poder vacante, creando en 1810 una junta para gobernar, mientras el trono se restablecía. Años más tarde, las campañas político-militares lideradas por el general José de San Martín liberan a Chile y Perú de la supremacía española, en tanto las de Simón Bolívar hacen lo mismo en Nueva Granada, actual Colombia, y Venezuela. Finalmente, en 1816, se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, estableciéndose el primer gobierno patrio. Para entonces, la celebración de Corpus Christi y las festividades de San Martín de Tours, conmemoraciones de carácter religioso que hasta entonces eran las fiestas populares más importantes, comienzan a ser dejadas de lado y son reemplazadas por la celebración de las fechas patrias. Durante la década siguiente, intentando independizarse por completo, el gobierno de Bernardino Rivadavia, primer presidente argentino, opta por una política eminentemente laica. Los terrenos pertenecientes a las órdenes religiosas son expropiados para ser convertidos en edificios públicos, y la organización eclesiástica es regulada por la Ley de Reforma del Clero. En 1853 se redacta el texto de la Constitución Nacional. Nace así la República Argentina. A medida que Latinoamérica se consolida, Europa se ve amenazada por la guerra. Con el siglo XX, Buenos Aires recibe una importante oleada de inmigrantes que vienen huyendo de la muerte. En 1912 se sanciona la Ley de Sufragio Universal, que permite el afianzamiento de la democracia. La ciudad crece desmesuradamente y la variedad de culturas contribuye a la desaparición gradual de la tradición colonial de raigambre española. La década del 30 marca el inicio de 50 años de inestabilidad institucional, que alterna gobiernos totalitarios y democráticos. La posición neutral durante la Segunda Guerra Mundial favorece el crecimiento económico, permitiendo que la Argentina comercialice con todos los bandos. En 1946, durante la presidencia del general Juan Domingo Perón, la propuesta del gobierno es un Estado poderoso, la fabricación de maquinaria pesada y una producción a gran escala. Los años siguientes se caracterizan por un importante declive moral, económico, social y cultural. A pesar de la vuelta de la democracia en 1983, hacia fines del siglo XX,
se imponen nuevas formas de autoritarismo, sobre todo económico. A comienzos del siglo XXI, Buenos Aires ha crecido de una manera tan descomunal que es imposible reconocerla. El eclecticismo arquitectónico, fruto de la mixtura cultural, la ha tornado algo contradictoria, indefinida, ambigua. Sin embargo, si observamos atentamente, podremos descubrir que algo permanece, porque las iglesias coloniales, las que se empezaron a construir cuando Juan de Garay fundó el puerto, todavía están aquí. Sabiendo leer sus edificios, la historia de Buenos Aires vuelve a ser presente, permitiéndonos vislumbrar el futuro. Debido a la pobreza de materiales del lugar, la primitiva iglesia catedral se construye con madera y barro. Décadas después, es demolida porque estaba a punto de derrumbarse. El vecindario aporta fondos para un nuevo edificio con 3 naves y techo de tejas. La iglesia catedral pertenece al clero secular, mientras que los otros templos a las distintas órdenes religiosas de gran importancia en la fundación de ciudades en el nuevo continente. El espacio interior está distribuido en 5 naves. Sus capillas laterales, cubiertas por cúpulas que se comunican entre sí en sentido longitudinal, les otorga categoría de naves. En las pechinas de la cúpula se observa la imagen de las virtudes cardinales. En 1810, cuando se produce la Revolución de Mayo que desplaza al virrey español y genera el primer gobierno criollo, la iglesia se encuentra aún sin terminar. En el seno de la comunidad religiosa surgen distintas posturas,
a favor y en contra del nuevo gobierno patrio. Aquellos que adhieren a la causa de la revolución intervienen como capellanes en las expediciones de los ejércitos que combaten contra el Imperio español, entre las que se destacan las del general San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú, cuyos restos descansan en un anexo de la nave derecha de la catedral. Como consecuencia de un error de cálculo, el féretro del prócer debió colocarse en forma oblicua en el espacio del bajorrelieve que representa la batalla de Chacabuco. Recién en 1822, durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, a esta estructura espacial de rasgos barrocos se le adosa la fachada neoclásica. Debido a la fuerte inclinación laica de la época, el proyecto está inspirado en el Palais Bourbon de París, una edificación de características más civiles que religiosas. En 1862, el tímpano de la catedral se completa con la representación de una escena bíblica del Génesis, la reunión de Jacob y José, elegida como símbolo de la integración de la nación argentina. Ya a comienzos de 1589, cuando la ciudad es apenas un pequeño caserío, el conjunto de San Francisco cuenta con una capilla, algunas celdas para residencias de los frailes y una tapia que hace de límite. En 1807 se derrumba el frente original de la iglesia, mientras se refaccionan sus torres afectadas por el impacto de las balas de cañón durante las invasiones inglesas. En 1901, esta iglesia sufre grandes transformaciones. Se demuele la cúpula que amenaza derrumbarse, y a la sencillez neoclásica de la fachada original se le agrega una profusa propuesta decorativa, con bajorrelieves y esculturas diversas, en la misma tónica de otras obras que se llevan a cabo en la ciudad. Todos estos trabajos se realizan gracias a la gran cantidad de mano de obra que proviene de Europa. Posee una extensa nave única, cubierta de bóveda de cañón corrido, de 90 metros de largo y 17 metros de alto, una ostentación técnica para la humilde arquitectura colonial. La cúpula definitiva aumenta su altura al doble, con importante tambor perforado por ventanas de medio punto para efectos de claroscuro de la luz interior. Garay reparte tierras aquí y, entre otras, asigna tierras a quienes, digamos, a las órdenes religiosas, entre otros a los dominicos y a los mercedarios. Parece ser que aquí estaban los dominicos al principio y hubo un canje después y vinieron los mercedarios. La iglesia, tal como hoy la vemos, se comenzó
En 1727. La fachada actual, cuyos trabajos de restauración se iniciaron el año pasado y están detenidos, es de 1900. Esa iglesia blanca colonial, con los altares, los retablos que hoy todavía vemos, que son de fines del 18, y la iglesia blanca se transformó en esta iglesia muy decorada que conocemos, pero que también está muy marcada por la estética de una época, ¿no? Fines del 19, con reminiscencias renacentistas, etc. La decoración mural la hicieron pintores italianos que vinieron a ser especialistas en eso. Y se trajo también de Florencia una cantidad de pinturas que se aplicaron tanto a los muros como a las bóvedas. Las figuras de mujeres de la Biblia que están en la bóveda son de esas figuras traídas desde Florencia. También en esa época se añaden algunas cosas no lindas precisamente, ¿no? Una gruta de Lourdes, que es quizás la primera que se hace en Buenos Aires, muy de moda, digamos, en esa época. Entonces las señoras piadosas contribuían al embellecimiento, digamos, de la parroquia. Los dominicos canjean la manzana adjudicada por Garay en la traza fundacional por la de los mercedarios. Como en los otros casos, las primeras construcciones son precarias, hasta que en 1751 se inicia la construcción de la iglesia definitiva. En 1806 y 1807, Buenos Aires resiste 2 ataques de la corona inglesa que intenta ocupar la ciudad. Dada su ubicación, la basílica no escapa a los embates de estas invasiones. Cuenta la historia que en junio de 1806, 2 banderas británicas fueron ofrendadas a Nuestra Señora del Rosario para cumplir con una promesa de liberación de la ciudad. En su afán por rescatarlas, los ingleses tiran abajo la puerta del convento de un cañonazo y se precipitan en su interior para recuperarlas. Los impactos aún pueden observarse en la torre izquierda. Ingresan al templo, encuentran a algunos de los monjes heridos, pero no encontramos actos de depredación. En todo caso, están muy orgullosos de lograr rescatar algunas de las banderas del 71, que es uno de los regimientos, banderas que luego van a caer nuevamente en poder de los criollos.
En el atrio descansan desde 1895 los restos de Manuel Belgrano, abogado y militar criollo de destacada participación en las guerras de la independencia y creador de la bandera nacional en 1812. Las características arquitectónicas de Santo Domingo, en lo que se refiere a las dimensiones y su planta de naves múltiples, la vinculan más a las obras de mayor envergadura de la ciudad y la arquitectura religiosa de Europa que a los ejemplos más modestos del diseño colonial. Es una de las pocas iglesias que carecen de retablo en el ábside. El órgano fue especialmente diseñado para ese lugar. Las transformaciones realizadas durante el siglo XIX no alteran las dimensiones originales de la iglesia. Sin embargo, se modifica su carácter inicial a partir de la aplicación de un lenguaje más ornamentado, acorde con la sensibilidad de la época. Un crucifijo de madera y metal pende sobre la mesa del sacrificio. A los jesuitas les dan un terreno realmente importante, una manzana que estaba enfrente de la Plaza de Mayo, digamos, la que se llama después Plaza de Mayo, ¿no? La Plaza Mayor. Entre la Plaza Mayor y el Fuerte, esa manzana les dan. Allí se iba a ubicar la iglesia de ellos, que iba a estar consagrada a Nuestra Señora de Loreto, pero justo cuando la estaban construyendo reciben la noticia de que había sido beatificado San Ignacio de Loyola, su fundador. Entonces dedican la iglesia a San Ignacio, que es la primera iglesia que se dedica al santo en América, ¿no? La que se hace en Buenos Aires. El conjunto jesuita está ubicado en la segunda localización que ocupó la Orden de la Compañía de Jesús en la traza de la ciudad colonial. Iniciada en 1712, es considerada la construcción más antigua de Buenos Aires. En un comienzo, la manzana jesuítica estuvo constituida por la iglesia, la residencia, la procuraduría de las misiones, la huerta y el colegio, en el cual se educaba a la mayor parte de los futuros líderes criollos. En 1767, como resultado de la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios españoles, sus propiedades son confiscadas por la corona y la iglesia pasa a ser regida por el clero secular. En 1821, a causa de las reformas del Estado, gran parte de las propiedades de las órdenes religiosas son expropiadas. En los terrenos pertenecientes a los jesuitas, comienza a funcionar la Universidad de Buenos Aires, la Sala de Representantes, Biblioteca Pública y otras actividades culturales. Los jesuitas desembarcan en Buenos Aires nuevamente en 1836. San Ignacio responde a una estructuración espacial más antigua que otros templos de la ciudad, probablemente por su realización más temprana. Posee 3 naves y un crucero coronado por cúpula con tambor de escasa altura.
con una importante galería alta, como otras iglesias del orden en América. Esta es una primera etapa de organización de los espacios de la ciudad y de las iglesias y los conventos. De un primer anillo que significaban las primeras iglesias y conventos, ahora aparece otro segundo anillo, con iglesias que están un poco más alejadas del centro. La más alejada de todas es la de los monjes recoletos, que directamente se ubica hacia el norte en la periferia, una zona que actualmente es una zona muy poblada y muy prestigiosa de la ciudad, pero que en aquel momento era una zona totalmente despoblada, y en ese lugar posteriormente se va a incorporar el cementerio más importante de la ciudad y el asilo de ancianos. Nuestra Señora del Pilar se inaugura en 1732 y es ampliada en 1891 y en 1902. Estas renovaciones, similares a las realizadas simultáneamente en las demás iglesias, buscan adecuar el tamaño de los templos a las necesidades de una ciudad que crece con mucha rapidez. La iglesia de Nuestra Señora del Pilar se ubica en la zona norte de la ciudad, en el barrio de La Recoleta, que debe su nombre a los monjes recoletos. Se destaca la mesa del altar, a la que se sobrepone un frontal de plata compuesto por 36 chapas de diversos tamaños. Es uno de los 3 frontales de plata que se conservan en la Argentina. Los otros se encuentran en las ciudades de Córdoba y Rosario. A partir de 1930, se ejecutan obras de restauración de gran envergadura que devuelven al templo su apariencia original, coincidiendo con una época de revalorización de las raíces culturales. De las iglesias del período colonial, San Pedro Telmo, el segundo templo que poseían los jesuitas en la ciudad, es el que se ubica más al sur. En 1734, el cabildo de la ciudad cede a los jesuitas los terrenos para la construcción de la casa de ejercicios espirituales. Tras su expulsión, el templo pasa a manos de la Orden de los Betlemitas, quienes lo dedican en 1806 a San Pedro González Telmo, patrono dominicano de los navegantes.
junto con Nuestra Señora del Pilar, son los menos alterados en las superficies lisas y blancas del interior. Entre sus tesoros se cuentan las puertas barrocas de hierro forjado y una reliquia de San Pedro Telmo en un cofre de plata y cristal, junto con algunas piedras de la casa donde vivió el santo en España. Desde el siglo XIX, la iglesia está a cargo de sacerdotes seculares. El interior del templo aún conserva los rasgos coloniales, pero la fachada y las torres fueron íntegramente transformadas en 1931, de acuerdo con un diseño neocolonial. Tal como ocurre con la Recoleta, San Telmo se ha transformado en un punto de referencia para el turismo. Gracias a esto, en ambas zonas florece una vital actividad comercial. Sin embargo, la iglesia de San Telmo no goza del mismo grado de preservación que Nuestra Señora del Pilar. Su fachada e interior muestran signos de deterioro, aunque este es un problema compartido por la mayoría de las construcciones coloniales. Un caso especial es el de San Miguel Arcángel. Su edificación más antigua data de 1733, ¿no? Se edifica ahí en adobe una capilla de la Hermandad de la Santa Caridad. Y en 1788 se edifica el templo colonial en el emplazamiento actual, ¿no? En la esquina de Suipacha y Bartolomé Mitre. Este templo colonial, hacia finales del siglo XIX, es redecorado en una, como se solía hacer en ese momento, a veces aberraciones también arquitectónicas, en un estilo neoclásico. Entonces hay un mix ahí de cosa colonial, de estilo neoclásico, ¿no? En un principio se llamaba de Nuestra Señora de los Remedios. Y luego, cuando se edifica el templo colonial, se le pone San Miguel Arcángel, a pesar de que albergaba la figura. Se cierra hace ya casi dos años atrás, como un modo de protección de la feligresía. En realidad, el templo en cuanto tal, estructuralmente, no tiene severos problemas, se no corre el riesgo de derrumbarse, pero sí hubo desprendimientos importantes de mampostería, molduras, partes de cornisa, bueno, entonces no se sabía en qué momento podía haber alguna víctima con eso.
La parroquia tiene una vitalidad grande, pero el golpe fuerte que recibe es en el año 55, en las revueltas que son conocidas por todos, bueno, el incendio de la casa parroquial y la profanación de algunos ornamentos, objetos sagrados, imágenes. Para 1955, las relaciones entre el clero y Perón están resquebrajadas. La comunidad religiosa consideraba que el Estado avanzaba en áreas de su competencia, derogando la enseñanza religiosa o promulgando el divorcio. La formación del Partido Demócrata Cristiano en 1954, apoyado por la Iglesia, provoca el estallido de la crisis. Perón denuncia la actitud opositora de algunos sacerdotes y esto enardece el anticlericalismo de varios dirigentes sindicales. Perón controla la prensa, las masas obreras, el ejército y las empresas, pero no lo logra con la Iglesia. De este modo, la celebración del Corpus Christi de 1955 convoca a una multitud que transforma la procesión en una marcha antigubernamental. Los disturbios se prolongan durante días y el 16 de junio la Marina bombardea Plaza de Mayo, con un saldo de más de 300 muertos en un intento por derrocar a Perón. El movimiento peronista asocia el ataque con la actitud abiertamente disconforme del clero y en respuesta incendia la curia metropolitana y los templos más tradicionales de Buenos Aires. En el año 1955, el día de la 16 de junio, pasaban los camiones llenos hacia Plaza Mayo, que venían de la provincia, y acá quemaron las iglesias. No hubo gente, hubo grupos bien organizados y no hubo ataque a la gente, no fue nada espontáneo. Y no fue fruto de nada que fuese una reacción popular contra nada, ¿no? Posiblemente la motivación haya sido la identificación de la Iglesia con la revolución, que bueno, fue luego la Revolución Libertadora, ¿no? Era consciente el peronismo popular que la Iglesia ya no apoyaba, como lo había hecho en su momento, a Perón. De forma tal que ha sido esa la cuestión, las relaciones resquebrajadas entre Perón y la Iglesia, bueno, en un momento determinado cuajan en esto de que el mismo Perón fue el que favoreció esta agresión, ¿no? Fue el quiebre de una mala relación entre el comisario y el cura, para decirlo de algún modo, ¿no? No digo que Perón quemó las iglesias, pero previó que la apagaran. En los solares que hoy ocupa la iglesia, se ubicó inicialmente una capilla para los naturales, consagrada a San Juan Bautista. La fachada fue totalmente modificada con el agregado de un cuerpo sobre el frente original. Esto redujo el tamaño del atrio hacia la calle. También se le incorporaron dos torres de distinta altura. En el patio de la casa parroquial, llamado de la Reconquista, están enterrados los combatientes de las invasiones de 1806 y 1807, tanto patriotas como ingleses.
El retablo del altar mayor, que data del siglo XVIII, fue dañado en los incendios de 1955. En la actualidad, el conjunto está compuesto por el cuerpo de la iglesia, un área hacia la calle lateral y el convento totalmente remodelado, organizado alrededor del patio de los capellanes. Históricamente, las órdenes masculinas se abocaron a la evangelización y estaban en franco contacto con la sociedad, mientras que en las congregaciones femeninas, especialmente a partir del siglo XVI, la vida religiosa implicaba la reclusión. La presencia de conventos femeninos en una ciudad colonial indicaba que ésta poseía cierta jerarquía demográfica y económica. Recién hacia mediados del siglo XVIII, Buenos Aires incorpora 2 conventos de religiosas. El primero, en 1745, es el de las monjas catalinas de inspiración dominica. Se dedican a la restauración de obras de arte, la confección de ornamentos religiosos y la encuadernación de libros. Es así como el barrio comienza a ser conocido como Barrio de las Catalinas. Durante las invasiones, es utilizado como baluarte por las divisiones inglesas, junto con Santo Domingo, San Ignacio, La Merced y San Telmo. En 1747 llegan a la ciudad las monjas capuchinas de inspiración franciscana. La primera adjudicación a las monjas capuchinas es San Nicolás de Bari, la única iglesia colonial que actualmente no está en pie. En su lugar, se edifica en 1936 el obelisco, monumento que conmemora los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires. En la torre de la iglesia, que ya no está, se izó por primera vez en la ciudad la bandera nacional creada por Manuel Belgrano. La Santa Casa de Ejercicios Espirituales, el tercero de los conventos femeninos de la Buenos Aires colonial, se inaugura en 1799. El conjunto, cuyo ámbito más destacado es el claustro de la Cruz, está integrado por 3 claustros más y 6 patios, con celdas para las religiosas y para los ejercitantes. 2 capillas públicas. El oratorio Jesús Nazareno, en el que se encuentra una imagen de Cristo de origen cusqueño, la capilla del Divino Salvador y otra de uso privado. Antes se robaba
se robaba poco, alguna moneda, alguna alcancía, pero ahora se han incrementado porque se han descubierto la gente que las estatuas que hay en esta iglesia, en varias iglesias, son del arte religioso del siglo XVIII, XIX. Entonces la gente roba esas estatuas, las que se pueden robar. Es decir, las vírgenes son muy grandes, muy pesadas, son de madera, pero lo que pueden robar son los niños Jesús, porque son dos esculturas distintas, a pesar de estar muy altos, fueron robados varias veces. Y estos niños Jesús estaban en las casas de antigüedades, a $8.000, $10.000 en venta para los turistas. También nos han robado montones de cosas. Pero eso yo creo que, aparte de los que puedan tener interés en alguna obra en especial, que hay encargados de robarla, la gente se lleva de pronto un mantel o un florero, tiran un florerito cualquiera, tiran las flores y el agua y se llama el florero. Eso ya es manía, yo creo, ¿no? En la actualidad, debido a la crisis general que atraviesa la Argentina, se percibe cotidianamente el crecimiento de la pobreza, la injusticia y la marginación social. Tampoco tenemos y tenemos que arreglar el techo y no hay posibilidad de arreglarlo, está cayendo. Tenemos 500 fichas, 500 familias. Y las donaciones que dicen que mandan de afuera nunca llegan a Cáritas. Hay una nueva población en Buenos Aires, aquella que duerme en las calles, aquella que atraviesa periodos de indigencia. Creo que la Iglesia, en este caso particular, tiene un enorme papel que cumplir por la retirada del Estado de sus obligaciones. Pruebas de la presencia y de la acción social de la Iglesia las hay siempre en este momento. Por cierto, pueden ser los comedores que funcionan o en parroquias o en instituciones como Cáritas, que a veces tienen sus propios centros fuera de lo parroquial. Estamos pasando un muy mal momento. Rodeadas por enormes moles de hierro y cristal, las iglesias coloniales soportan el paso de los acontecimientos de los que han sido testigos y protagonistas. Las iglesias históricas de Buenos Aires son una señal de que nuestra Argentina es una Argentina católica, que nació católica. Hay que volver a esa fuente, ¿no? Si un país es verdaderamente cristiano, está afianzado sobre las verdades cristianas, no nos quepa la menor duda que va a empezar a andar. Estas iglesias tienen una permanencia que se explica por las cuestiones de largo plazo, en las cuales aquello que es lo fundante de una sociedad no desaparece necesariamente. Cuando ello sí ocurre, esta sociedad también desaparece. Ahora, la gente sigue viniendo. En días pasados nosotros siempre tocamos la campana para llamar a la misa de la 1. Y alguien que había venido aquí al trajín de los bancos, ahora además corralitos y demás, me decía el descanso que le había producido oír la campana, ¿no? Entonces, ese llamado aquí en medio del desbarajuste actual es algo importantísimo. Envueltas en el caos de una ciudad que no puede descansar, las iglesias coloniales son prueba irrefutable de aquello que resiste. En su interior protegen la paz, la fe y la esperanza.